Súper. Bueno, gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es René Ovalle, del Departamento de Salud. Soy un especialista ambiental. También nos ayudó en esta presentación el Departamento de Salud de Colorado. Nerida Mojarro es una participante también que habla español y también da estos cursos, ¿ya? La idea, el objetivo de la presentación hoy es aclararles por qué estamos aquí, por qué es fundamental tener un gerente certificado en protección de alimentos, ¿ya? Una vez que aclaremos por qué estamos aquí, la pregunta es ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con esta certificación? ¿Qué poder nos da esta certificación? Y ese sería el control gerencial activo. También vamos a hablar de implementar sistemas de seguridad alimentaria y qué es eso. Y la parte más esperada son los 5 principales factores de riesgo en las enfermedades transmitidas por alimentos. Quizás ustedes vieron eso antes en sus videos. La mayoría de los factores de riesgo pueden ser controlados. Se ha identificado que hay 5 principales factores de riesgo que causan la mayoría de las enfermedades. Por eso vamos a hablar de eso hoy. Algunos acrónimos que vamos a usar hoy son las siglas en inglés. Por ejemplo, CFPM sería el gerente certificado en protección de alimentos. Entonces, cuando en vez de decirle gerente certificado en protección de alimentos, le voy a decir CFPM. Cuando hablemos de control gerencial activo, quizás también hablemos de AMC, que son sus siglas en inglés. Okay. La pregunta es, ¿por qué es fundamental tener un gerente certificado en protección de alimentos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Ya? Yo creo que la razón más importante, la principal razón, es que vamos a requerir que la persona a cargo sea un gerente certificado en protección de alimentos, ¿ya? Por eso que estamos aquí, estamos intentando ser certificados. La idea es que la persona a cargo va a ser el CFPM. ¿Y por qué? Porque así la persona a cargo demuestra tener conocimiento de salubridad. Ustedes vieron este video, vieron los videos, están aquí, están ganando conocimiento que quizás sus jefes no tengan. Quizás ellos tienen temas de administración de otros temas, pero en la cocina ustedes van a ser aquí los gerentes, las personas a cargo, ¿ya? Disculpa, creo que tengo a alguien afuera. No quiero interrumpir la presentación porque el que llegó atrasado ya no lo logró nomás. Pero claro, cuando hablemos de gerente, pensamos en las funciones de un gerente. ¿Qué es lo que hace un gerente? O sea, fomenta un ambiente laboral productivo, hacemos las cosas bien, ¿cierto? Seguimos protocolos, métodos establecidos, resolvemos problemas, delegamos responsabilidades, porque es importante que con el conocimiento también podamos delegar este conocimiento, compartir este conocimiento. Planificar estrategias para alcanzar objetivos, organizar los recursos. Como ven, ustedes en el día a día hacen muchas cosas que tienen muchas responsabilidades, muchas funciones de gerente. Entonces eso es lo que quiero que entiendan, que cuando hablamos de gerente es porque tienen muchas de estas funciones, muchas de estas responsabilidades, ¿ya? Queremos demostrar ese conocimiento de salubridad. Ustedes son los que realizan y supervisan las tareas diariamente, entonces queremos saber que tengan un sistema de seguridad, saber qué estamos haciendo, el monitoreo, ¿ya? Y así al mismo tiempo capacitamos a nuevos empleados. Es normalmente que cuando llegan alguien nuevo le pasan a la gente con más experiencia para que se entrenen. Es por eso, porque supone que tienen más conocimiento. Tener más años en la industria no significa tener más conocimiento o tener los mejores hábitos. Por eso que estamos entrenándonos para tener los mejores hábitos y hacer todo bien, ¿ya? Así que su papel como una persona certificada es ser proactivo. Ahora van a tener el conocimiento para poder tener prevención. Prevención es evitar los problemas antes que ocurran, ¿ya? Chequear temperaturas, saber las cosas que requieren temperatura o no, lavarse las manos, lo que es higiene, sanitización, un montón de cosas. Ya teniendo el conocimiento podemos evitar los problemas. Eso es el tema del proactivo. Modelar comportamientos correctos, saber cómo lavarnos las manos, cómo, dónde y cuándo lavarnos las manos es una cosa muy importante que tenemos que hacer bien para que nuestros compañeros también lo hagan bien. Si alguien lo hace mal, todos van a creer que se hace mal. Por eso el tema de modelar los comportamientos correctos. Y como habíamos hablado, es controlar los principales factores de riesgo. En este caso son 5 los principales factores de riesgo y que vamos a hablar acá hoy, ¿ya? Así que para que entiendan que también es una responsabilidad de ustedes, del CFPM, poder controlar las enfermedades, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hablamos de control gerencial activo. Ustedes tienen el conocimiento y van a tener el poder para hacer esto. Lo que hablamos, ¿qué es lo que están ganando ahora? Ustedes van a ganar el control gerencial activo. Es poder controlar lo que está ocurriendo en la cocina, poder identificar los riesgos y controlar o eliminar esos riesgos a través de acciones.
¿ya? Monitorear actividades críticas. Vamos a hablar de lo que son las actividades críticas, que son las etapas o pasos en la preparación de alimentos o en su cocina donde podemos controlar los riesgos. ¿Ya? Entonces hay muchas actividades críticas, como cuando lavamos alimentos crudos, cuando recibimos alimentos que necesitan refrigeración, cuando preparamos y manipulamos alimentos, cuando cocimos, cuando recalentamos y mantenemos alimentos. Son todas actividades críticas que pueden salirse fuera de control, son actividades que podemos controlar. ¿Ya? Y por lo mismo tenemos que implementar acciones correctivas. Si algo está mal, tenemos que corregirlo. No podemos dejar que las cosas mal sigan así porque van a traer problemas mayores. Y al mismo tiempo supervisamos que se sigan todas las políticas, los procedimientos y las acciones correctivas. Si tenemos procedimientos es para seguirlos, es porque son las formas indicadas de actuar. Hablábamos de capacitación de los empleados, que al final es modelar también, hacer las cosas bien, los empleados aprenden de nosotros y hacemos todas las cosas bien. Y el mismo tema de reevaluar periódicamente si las cosas están funcionando o no. Hablen con sus jefes, hablen con sus managers, hablen con sus compañeros. ¿Qué les parece este método? ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? Podemos siempre mejorar las cosas y eso es siempre reevaluar lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos por qué necesitamos a alguien con conocimiento, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer con este conocimiento. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Ya? Es lo que hablamos de sistemas de seguridad alimentaria, que son pequeños pasos que podemos tomar para hacer un sistema. Son elementos de un sistema completo. Un sistema de seguridad alimentaria, ¿qué quiere? Mantener la comida segura. ¿Cuáles son los pequeños elementos que vamos a hacer? Son esas tareas diarias que podemos hacer bien, las tareas, las operaciones que reducen los riesgos. ¿Ya? Eso es lo que quiero que piensen de todas las cosas que podemos hacer diariamente para mejorar las operaciones. ¿Qué podemos hacer? Podemos tener listas de verificaciones, checklists. Cuando abrimos, ¿qué hacemos? Chequeamos todos los lavamanos para que estén proveídos. ¿Qué hacemos? Chequeamos los sanitizers en los cubetas y en la máquina con nuestras tiras reactivas para asegurar que estén funcionando. Hay muchas cosas que podemos hacer como un listado de verificación. También podemos hacer registros de temperatura. Si tenemos hartos refrigeradores y tenemos termómetros, chequear que la comida esté buena para evitar después tener que tirar la comida, por ejemplo. Entonces, eso es lo que es tener un sistema de seguridad alimentaria. Son pequeños pasos que nos aseguran poder asegurar la comida. ¿Ya? Es básicamente manejar los peligros alimentarios, teniendo procedimientos, teniendo pasos que podemos seguir todos los días. Entonces, básicamente, eso es lo que queremos ver. Tenemos el conocimiento, tenemos una persona certificada en salubridad, un CFPM, tenemos control gerencial activo, tenemos el poder para poder ejercer este conocimiento y tenemos los métodos, tenemos los sistemas de seguridad alimentaria. Con estos tres elementos podemos controlar los principales factores de riesgo, que eso es lo que queremos. Así que recuerden, esto va a ser responsabilidad de ustedes, porque ustedes son las personas certificadas. Así que quiero que también lo tengan presente. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de una de las cosas más importantes de esta presentación, que es poder identificar los 5 factores de riesgo. ¿Ya? Así que aquí los tienen. Estos son los 5 principales factores de riesgo y voy a hablar detalladamente de cada uno de ellos, de por qué son factores de riesgo, cuál es el problema, cómo podemos solucionarlo, lo que vemos. Así que para que lo tengan en consideración, estos son los 5. Los van a ver en muchas partes diferentes, así que quiero que los tengan bien presentes. ¿Ya? Básicamente hablamos de matar los patógenos, matar microbios. ¿Ya? Los microbios, las bacterias están en todas partes, están en el ambiente, están dentro de uno. Entonces lo importante es poder matarlos, controlarlos. ¿Ya? Entonces cuando hablemos de patógenos vamos a hablar de microorganismos, pequeñas bacterias, pequeñas cosas que no vemos. Pero que sabemos que están ahí porque causan enfermedades. ¿Ya? Así que ustedes quizás han escuchado hablar de la salmonela, el estafilococo, la listeria, son muchas. Y todas tienen diferentes capacidades, diferentes cualidades. Entonces, la idea justamente cuando hablamos de cocción es quizás tener diferentes temperaturas para controlar diferentes bacterias. Y así, vamos a empezar con cocción. Temperaturas de cocción, como les hablaba, diferentes bacterias, diferentes alimentos contienen diferentes bacterias y las bacterias mueren a diferentes temperaturas. ¿Ya? Por eso que ustedes quizás han visto esta tabla antes, porque empezamos con los alimentos que requieren mayor temperatura de cocción, que normalmente son las aves,
son los alimentos que ya están recocinados, que ya tienen rellenos, que ya tienen otros pasos, porque queremos asegurarnos que mate todo. ¿Ya? Vamos a ir cubriendo cada una de estas temperaturas y los alimentos que conllevan. Pero quiero más o menos que vean eso. 165 es la temperatura de cocción más alta. Entonces, para asegurarnos siempre, si no sabes qué otra temperatura, lo llevas a 165 y ya estás asegurando que estás matando todos los patógenos de estos grupos. De las verduras, de los mariscos, de los pescados, de las carnes rojas y, como te decía, de las aves y las comidas recalentadas. ¿Ya? La bacteria más común en las aves es la salmonella y una de las más comunes en la carne de res es la Escherichia coli, E. coli. ¿Ya? Entonces, como hablaba, los alimentos cocinados a 165 son los platillos rellenos de ave, carne, pescado, pasta o cualquier tipo de ave. Pollos, pavos, patos, y si alguna vez ven avestruz, que también es un ave, también se cocinaría a 165. ¿Ya? Esa es la idea, que esta temperatura alta mata la mayor cantidad de patógenos, y especialmente las aves que tienen salmonella. Los alimentos cocinados a 155. ¿Ya? Esta es una mezcla, por ejemplo, de todas las carnes rojas que han sido molidas, que han sido tratadas. Por ejemplo, las salchichas y embutidos, la carne molida y las carnes rojas que han sido inyectadas, marinadas o ablandadas. ¿Por qué requerimos esta temperatura tan alta? Porque todas estas carnes han sido procesadas de alguna forma u otra, ha visto la posibilidad de meterle bacterias, patógenos. ¿Ya? Al ablandar la carne, uno le puede meter, al cortarlo delgado también, el mismo cuchillo puede ir metiéndole patógenos. La salchicha también es una mezcla, igual que la carne molida. Entonces, por eso requiere 155, porque es una mezcla de carnes. También así con los huevos que se mantienen calientes en buffet, porque se están manteniendo calientes, van a durar más tiempo. ¿Ya? De los alimentos 145 volvemos a las carnes rojas, la carne de res, la carne de cerdo, pero estamos ya viendo músculo entero, músculo intacto, bistecs. Ya tienen menos posibilidad de que se contaminen por dentro porque son más gruesos. Por eso solamente requieren 145, en diferencia de la carne molida y la carne tratada, que requiere 155. Entonces, en 145 vemos la mayoría de las carnes rojas, las carnes blandas, mariscos y pescados, los huevos. Eso es más o menos el grupo grande 145, para que tengan más o menos presente la diferencia de una carne de músculo intacto, un bistec, que la diferencia también de temperatura de carne molida. Y alimentos cocinados a 135, que es la temperatura más baja, serían frutas, verduras, legumbres, granos. No son proteína animal, 135 normalmente la temperatura segura más baja que tenemos. Así que ya hablando de temperatura de cocción, ya entienden que hay diferentes temperaturas de cocción. ¿Y por qué? Porque queremos matar diferentes patógenos que viven en diferentes animales. Entonces, una vez que cocinamos la comida, que llevamos a cocción, queremos asegurarnos que la comida esté a una temperatura de mantenimiento adecuada. ¿Ya? Quizás lo van a escuchar hablar antes o quizás después. El tema de la zona de peligro, las temperaturas en la zona de peligro, donde no queremos tener nuestra comida. ¿Por qué? Porque esa temperatura entre 41 y 135 es una temperatura bien agradable. Es una temperatura donde los humanos pueden vivir, donde las bacterias pueden vivir, porque es una temperatura bien cómoda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mantenemos alimentos refrigerados bajo 41 para detener el crecimiento de la bacteria, o sobre 135 por las mismas razones, para que no crezca. ¿Ya? Hay muchas de estas bacterias que no mueren a esas temperaturas, pero por lo menos podemos detener su crecimiento. Así que esas son más o menos las temperaturas de mantenimiento, quiero que las tengan presentes. Las cosas frías siempre se van a tener bajo 41 y las cosas que mantenemos calientes sobre 135. Esos números son muy importantes, esas dos temperaturas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de los patógenos no crecen fuera de la zona de peligro. Entonces hablábamos de mantener alimentos fríos a 41 grados o menos. ¿Ya? Mantenemos los alimentos refrigerados. De los elementos que hablamos antes, ¿cómo sabemos que los alimentos se están manteniendo refrigerados? ¿Cómo sabemos que se está manteniendo la temperatura adecuada? Tenemos un control gerencial activo. Tenemos a alguien a cargo que sabe que tenemos que mantener este tema de las temperaturas y que puede delegar a sus empleados, ponte tú, chequear la temperatura. Tener sistemas de seguridad, chequear las temperaturas y anotarlas, o hablar con el manager y poder discutirlas.
¿ya? Así es como mantenemos frías las comidas, chequeándolas. Lo mismo con las comidas que mantenemos calientes. Tenemos que mantener nuestro equipamiento funcionando bien, tenemos que asegurarnos que estén sobre 135 y tener algún método en lugar para poder asegurarnos es chequeándolo, ¿ya? Entonces tenemos la cocción, tenemos mantenimiento. Ahora lo que queremos hacer es enfriar la comida adecuadamente, ¿ya? Quizás algunos de ustedes trabajan con comida que cocinan y que después refrigeran, que enfrían para más adelante, para servicio, ¿ya? El enfriamiento tiene parámetros de tiempo y temperaturas. ¿Para qué? Para que la bacteria no crezca dentro de la comida. Una vez que esta bacteria crece, bota una toxina, que la toxina después no podemos sacarla con temperatura. Entonces, una vez que la comida ha tenido un abuso de temperatura, una vez que la comida ha estado fuera de temperatura por cierto periodo, las bacterias botan esta toxina y esta toxina no vas a poder matarla con la comida. La comida ya se descompuso, está mala, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que tengan presente. La temperatura de cocción mata las bacterias, pero no las toxinas. Entonces tenemos una comida caliente que vamos a refrigerar. Esos son los procedimientos. Queremos bajarla a temperatura ambiente, o sea, de caliente a 70 en las primeras 2 horas y después, de una vez llegando de 70 a 41 en 4 horas más, ¿ya? O sea, esto está incorrecto porque esto sería de 70 a 41 en 4 horas, para un total de 6 horas. Entonces, de caliente a temperatura ambiente en las primeras 2 horas y después de 70 de temperatura ambiente a 41 en 4 horas, para un total de 6 horas. Si el primer parámetro no se ha logrado, si no lograron bajar la temperatura en las primeras 2 horas, tienen que recalentarlo de nuevo a 165 e intentar hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque la bacteria ya empezó a crecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo a 165, matar la bacteria y vamos a intentar de nuevo siguiendo los parámetros, ¿ya? La idea es usar métodos de enfriamiento, porque enfriar no es fácil. También va a depender mucho del tipo de comida. Hay comidas que son más espesas, que retienen el calor. Entonces, métodos de enfriamiento, porciones pequeñas, herramientas. Vamos a hablar de los métodos de enfriamiento, cómo enfriar correctamente, porque no pueden esperar tener comida a temperatura ambiente y que esté a 40 en 6 horas. Entonces, hay que hacer un trabajo extra, que serían los métodos de enfriamiento. Normalmente ollas y bandejas de metal poco profundas. Ya ustedes, algunos de ustedes quizás tienen estos famosos speed racks donde pueden poner bandejas de arroz, bandejas de macaroni and cheese, lo que sea. Al tener las porciones delgadas, a menos de 2 pulgadas, puedes enfriar mucho más rápido, ¿ya? Entonces la idea es poder extender la comida, es que el calor se pueda disipar, porque el calor sale hacia afuera, se enfría. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que se enfríe la comida más rápido, es ayudarla, es hacer la comida más delgada para que haya menos cantidad y así el calor se libere más rápido. Así que más o menos para que piensen en el material del recipiente. El metal transmite el calor más rápido que el plástico. Entonces, en una olla de metal vas a poder calentar más rápido y al mismo tiempo vas a poder enfriar más rápido. No así en un envase de plástico, ¿ya? También dejar los alimentos descubiertos. Si pones una tapa, el calor no va a poder escapar. ¿Qué va a hacer? El calor se va a quedar adentro de la olla, dentro del envase, y no vamos a poder enfriar correctamente. Para que tengan cuenta también esos parámetros para poder ayudarlo, ¿ya? Una vez que llegue a 41, a la temperatura que queremos, ahí puedes cambiarlo a un envase de plástico, ahí podemos ponerle la tapa. Pero ¿qué es lo que queremos? Es enfriar rápidamente y efectivamente, teniendo en cuenta el tamaño de las porciones, el tamaño de la olla y también si está tapado para liberar el calor. Lo mismo con esas ollas grandes, ¿ya? Porciones grandes, animales, sea un pavo, un asado, una olla de chile y de frijoles. ¿Qué queremos hacer? Es dividir las porciones en más pequeñas, porque una porción tan grande le va a costar mucho enfriar. Entonces, entre porciones más pequeñas sea, más rápido va a poder disipar el calor. Por eso cuando hablamos de 2 pulgadas, cuando podemos enfriar en 2 pulgadas, estamos enfriando eficientemente para poder liberar el calor que necesitamos. Cuando estamos enfriando en 6, 8 pulgadas, al medio queda caliente, el calor se guarda dentro de la comida. Y ahí es cuando encontramos los problemas. Y ahí es cuando encontramos frijoles o arroz de 2 días sobre 41. Es por eso, porque el calor en las porciones grandes se queda concentrado adentro. Lo que hablamos, el metal disipa el calor, entonces lo que esté afuera o en las orillas se va a enfriar más rápido, pero lo que queda en el centro del contenido es lo que vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo en porciones más pequeñas.
para poder enfriar lo más pequeño. Las carnes también las podemos dividir, las podemos cortar, desmenuzar, trozar. Todo eso va a ayudar a que el calor se vaya más rápido de la cocina. Otro de los métodos de enfriamiento son las paletas de hielo y los baños de hielo. Ya las paletas de hielo son súper eficientes, especialmente cuando las usas con un baño de hielo, porque así tienes el frío de afuera y tienes el frío de adentro. Porque si está solamente un baño de hielo o el frío por fuera, lo mismo, el calor va a quedar adentro. Entonces con las paletas de hielo podemos meterle el frío por dentro y la podemos revolver para lo mismo, para que haya una circulación del calor. No son tan caros, si no tienen podrían pedirle a su jefe uno, realmente usan agua que se congela y después lo podemos usar como un utensilio. Recuerden, es un utensilio que va en la comida, así que tiene que estar limpio y sanitizado. Y como hablamos también del baño de hielo, ¿ya? Sumergir un recipiente dentro del hielo por lo mismo, para que el calor pueda escapar y así el hielo pueda funcionar la función. La pregunta es qué pasaría si no se revuelve la comida, ¿ya? Y ese es el mismo problema, el calor quedaría concentrado. Por eso necesitamos revolver la comida, porque afuera se va a enfriar rápidamente, pero adentro no. Tenemos que homogenizar esa temperatura, revolverla con las paletas de hielo. Entonces, si tienes un baño de hielo con una paleta de hielo, es realmente mucho más efectivo que solamente un baño de hielo o solo una paleta, ¿ya? Entonces son los métodos de enfriamiento. Queremos enfriar rápido, queremos enfriar efectivamente, queremos llegar a 41 grados dentro de 6 horas. Ahora recalentamiento. Las cosas que ya hablamos, lo que queríamos mantener frío, ahora las cosas que queremos mantener caliente. También tiene un parámetro muy similar a que queremos llegar a una cierta temperatura en cierta cantidad de tiempo. ¿Qué queremos hacer? De refrigeración. Desde 41 queremos llegar a 165 dentro de 2 horas. Recuerda que habíamos hablado que 165 es la temperatura de cocción más alta, es la temperatura de recocción, porque mata la mayoría de las bacterias. Entonces queremos llegar a esa temperatura. Una pequeña excepción de esta regla podría ser comida procesada y envasada en una planta procesadora. Comida que viene en un tarro de fábrica, ¿ya? Normalmente esa comida procesada solamente requiere llegar a 135, para que lo tenga presente. Igual serían los mismos parámetros de 2 horas, pero requiere menos. ¿Por qué? Porque en la fábrica se tuvieron procesos especiales para matar estas bacterias. Entonces, las comidas calientes las queremos mantener sobre 135, pero las comidas que ustedes hicieron en casa o las comidas que hicieron en su local tienen que llegar a 165 primero. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a 165, matamos la bacteria y nos estabilizamos sobre 135. ¿Ya? Eso más o menos lo que queríamos hablar de temperaturas. Las temperaturas frías, las temperaturas calientes, cómo bajar las temperaturas, cómo calentar, cómo acelerar las temperaturas. El siguiente factor de riesgo es la contaminación. Contaminación cruzada, contaminación del ambiente, todo tipo de contaminación que pueda contaminar la comida. Normalmente sería la contaminación de los alimentos, los utensilios y el equipo, pero también la contaminación de su establecimiento también es un tipo de contaminación. Contaminación cruzada se entiende como el contacto entre un producto de un animal crudo y comida lista para su consumo, ¿ya? También puede ser contacto de diferentes animales, de diferente comida cruda a diferentes temperaturas de cocción, porque así ciertas comidas llegan a diferentes temperaturas, por ende puede que no mate todos los patógenos. Cómo la contaminación cruzada puede ocurrir en el almacenamiento, como dentro de su refrigerador, durante la preparación, usando equipos y utensilios sucios, y lo mismo, las manos y los guantes contaminados también son un método de contaminación cruzada. Aquí tenemos información sobre almacenamiento, refrigeración. Por eso que cuando el Departamento de Salud va y ve sus refrigeradores y conversa de por qué queremos tener nuestro refrigerador ordenado dependiendo de las temperaturas de cocción, ¿ya? Eso es algo que quiero que ustedes tengan consciente. Las comidas listas para comer, las que no se van a calentar, las queremos arriba, porque no va a haber ningún paso de calor, no va a haber nada que mate cualquier bacteria que ocurra. Y así como pueden ir, vamos a ir bajando de temperatura. ¿Por qué? Porque esta de 135, lo que eran las verduras, los granos, requieren menos temperatura, entonces lo queremos mantener más protegido de las comidas que requieren más temperatura. Entonces, por eso, las comidas que requieren más temperatura, que eran las aves, el pollo, lo guardamos abajo. Lo que es 155, carne molida arriba, huevos 145 y así. ¿Cuál es la teoría de esto? Que si un huevo se rompe y se cocina a 145,
Si cae aquí en el bistec o en la carne molida se va a cocinar a 155 de todas maneras. De todas maneras va a superar esa temperatura. Pero si tuviéramos el pollo arriba, que es 165, quizás estos ítems se van a estas temperaturas y la bacteria no moriría. Por eso quiero que tengan eso presente. La mayor temperatura de cocción va abajo, la menor temperatura de cocción va arriba, y arriba de todas las cosas que se cuecen van las cosas que ya están listas para comer, que no van a ser cocidas. Como pueden ver en esa foto, contaminación cruzada, tenemos esas carnes que chorrean líquido, que chorrean jugo, tenemos refrigeradores llenos de ítems misceláneos que no sabemos qué son, ni qué tipo de carne, tenemos cosas envueltas en papel en vez de plástico, así que aquí hay mucho riesgo de contaminación. Aquí lo mismo, tenemos la sangre, aquí esto se está descongelando, tenemos diferentes productos. Tenemos unos huevos aquí que pueden caer sobre estas comidas, quizás no están protegidas, quizás no se vayan a cocinar. Entonces eso es lo que nosotros como en el Departamento de Salud es lo que buscamos, el riesgo, ¿ya? Si la comida de arriba cocinaba a mayor temperatura que la de abajo, ahora la de abajo voy a tener que botarla o cocinarla a cierta temperatura para asegurarme que estoy matando los patógenos. Por eso nos gusta almacenar la comida de forma adecuada para evitar cualquier tipo de riesgo de contaminación. Contaminación cruzada durante la preparación tiene más que ver con la higiene, con las manos, con el uso de guantes, con el lavado de manos, ¿ya? Hay varias instancias donde requerimos lavarnos las manos y eso es súper importante que tengamos claro, ¿ya? Son 9 instancias, por lo menos, cuando tocamos partes descubiertas de nuestro cuerpo, cuando nos rascamos el pelo, la cara. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, las bacterias viven dentro de nosotros, viven en nuestro cuerpo. Cuando tocamos la cara, la nariz, los ojos, ahí hay riesgo de que haya bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos. Después de ir al baño, nos lavamos 2 veces. Nos lavamos una vez en el baño y después nos lavamos una vez al llegar a la cocina. Porque del baño a la cocina tocamos puertas, manillas, cosas que pueden haber sido contaminadas, ¿ya? Después de cuidar o tocar animales de servicio, animales acuáticos, en caso que ustedes tuvieran algún animal por ahí, es importante tener eso en consideración también, ¿ya? Después de toser, estornudar, usar un pañuelo, cualquier cosa que ustedes, producto de limpieza que ustedes usen con sus manos, también están contaminando las manos. Quiero que lo tengan presente, ¿ya? Tenemos que lavarnos las manos antes de la preparación de alimentos, tan seguido como sea necesario en caso que ustedes vean contaminación, ¿ya? No hay una regla que es cada 1 minuto, cada 2 minutos, no, es cada vez que haya contaminación. Y eso es lo que ustedes tienen que tener consciente, ¿ya? Si están haciendo una tarea que no es de comida y van a empezar a trabajar con comida, adivinen, hay que lavarse las manos antes de ponerse guantes. Los guantes son solo utensilios, no nos protegen. Si nos ponemos los guantes con las manos sucias, estamos ensuciando los guantes. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Los guantes son grandes utensilios, pero tenemos que usarlos adecuadamente. Tenemos que usarlos con las manos limpias. Equipos contaminados, ¿ya? Esta presentación tiene hartos colores. No todos los restaurantes tienen los recursos para poder tener todo codificado de color, tampoco es un requerimiento o una exigencia, pero muchos restaurantes sí lo hacen porque pueden trabajar con carnes rojas en las tablas rojas, verduras en las verdes y así, pueden tener todo codificado para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada, ¿ya? Independientemente de eso, cuando lavamos cosas en nuestro establecimiento, hacemos los 3 pasos. Lavamos, enjuagamos con agua y después sanitizamos, ¿ya? ¿Por qué sanitizamos al final? Porque este producto, este utensilio, este plato va a secarse al aire y va a quedar ahí esperando ser usado. Entonces le ponemos una capa de protección, que es el sanitizante, ¿ya? Igual que las cubetas, está codificado que la cubeta roja se usa para sanitizante y la verde para agua con jabón, ¿ya? Es porque es lo que dice aquí, dice sanitizer y aquí dice detergente. Por eso que lo usamos así en la industria. Pero va a depender de ustedes. Si ustedes quieren usar una verde para sanitizer, lo importante es que ustedes sepan qué es lo que están utilizando y que esté propiamente marcado. Porque los productos químicos tienen que estar marcados para saber justamente con qué estamos trabajando. Los utensilios se sanitizan cada 4 horas o antes, dependiendo del uso. Igual que las cubetas también se tienen que cambiar cada 4 horas o antes si es que se ensucian. El proceso de limpieza, como les explicaba, corresponde a 5 pasos, porque igual hay que botar los excesos grandes, pero básicamente el paso número 2 a 4, que es lavar con agua caliente y jabón, después enjuagamos con agua, después sanitizamos y después secamos al aire. Es muy importante eso también, no estamos secando con paño, no estamos secando con papel, estamos secando al aire, para que lo tengan también pendiente, ¿ya?
Entonces, lo que hablábamos, contaminación cruzada. Tenemos a alguien aquí cortando pollo y después trabajando con carne molida. ¿Ya? Digamos que con los mismos guantes y lavado de manos. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Ya? Vemos dos tipos de proteínas distintas que tienen temperaturas distintas. Quizás esta hamburguesa la necesitaban a punto, necesitaban medium rare, quizás no va a llegar a 155, menos a 165. Si le dimos un poco de salmonela a la hamburguesa, quizás esa hamburguesa pueda enfermar a alguien, porque pasamos la salmonela del pollo, que se cocina a diferentes temperaturas, a una hamburguesa. ¿Ya? Entonces ese es el tema que queremos que pensar, las diferentes animales, comidas de animales crudos que tienen diferentes comidas, diferentes temperaturas, diferentes bacterias. ¿Ya? Eso es más o menos contaminación cruzada. Siguiendo en el tema de la contaminación, la salud y higiene, la salud y higiene de los empleados es súper importante porque si alguien está enfermo es muy probable que podamos contaminar la comida, podamos enfermar a nuestros compañeros de trabajo. Entonces hay hartos factores en ese sentido que la salud y higiene del empleado es súper importante. El primer paso de la higiene es el tema del lavado de las manos. ¿Ya? Son 10 segundos bajo el agua, entonces un lavado correcto debería durar 15 a 20 segundos. Entre enjabonarse bien, en lavarse 10 segundos bajo el agua, nos secamos las manos y con la toalla para secar las manos cerramos el grifo. ¿Por qué? Porque abrir el grifo fue lo primero que hicimos con las manos sucias. Entonces, ¿qué es lo que no queremos hacer? La última cosa que queremos hacer es recontaminarnos. Entonces sacamos el papel, nos secamos y con el papel cierras el grifo y botas el papel. Eso para que lo tengan presente, es parte de los procedimientos de lavado. Lavarse siempre con agua caliente, jabón y usando toallas de papel para secarse las manos. ¿Ya? No queremos secarnos las manos en garras, no queremos lavarnos las manos con jabón lavalosa, queremos hacer las cosas bien. ¿Ya? Lo mismo que los lavados de manos son solamente para lavarse las manos. Porque si lo usamos para lavar el pollo lo podemos contaminar, si usamos para el agua del trapeador lo podemos contaminar. Si vemos que lo están usando para otra cosa, quizás no nos vamos a lavar las manos porque lo estaban utilizando para cocinar, para sacar agua. Por eso que les pedimos que siempre estén disponibles y siempre con todo lo que necesitamos. Porque cualquier acción de esas puede evitar que alguien se lave las manos y eso también puede conllevar a que alguien se enferme. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos lavamos las manos? ¿Dónde nos lavamos las manos? Estábamos hablando de cuándo lavarse las manos. Ahí está el listado. Es un listado extensivo. Después de comer, manipular artículos sucios, cuando estamos haciendo el dishwashing, cuando estamos lavando con trastes sucios, tenemos que lavarnos las manos antes de sacar las cosas limpias. Ya eso para los lavaplatos normalmente, meten todo sucio con los guantes, lavan y después con los mismos guantes sucios sacamos las cosas limpias. O sea, tenemos que tener más consideración el tema de lavar las manos. Y eso, ¿por qué lavarse las manos? Porque previene la propagación de gérmenes, porque nuestras manos son nuestras herramientas principales, tocan todo. Es muy fácil contaminar cosas, llevar cosas. ¿Ya? Lo mismo con la vestimenta de trabajo. ¿Ya? Intentar tener el cabello ordenado para que no les caiga cabello dentro de la comida. Es muy común tener una visera, un gorro, una malla. Por eso nos recogimos el cabello. Las uñas, porque pueden albergar patógenos, contaminación debajo de las uñas. El delantal también, el delantal si lo llevas ahí todo el día trabajando, queremos asegurarnos que esté limpio. ¿Ya? Joyas, relojes, cosas innecesarias también intentamos evitarlas porque son innecesarias y solamente pueden producir más contaminación. ¿Ya? Eso más o menos para que el delantal se pone al entrar a la cocina, ¿cierto? Porque nos sacamos el delantal para ir al baño, nos saltamos el delantal para ir al break. Entonces el delantal es lo último que nos sacamos en la cocina y probablemente una de las primeras cosas que nos ponemos al volver a trabajar. Quiero que tengan eso presente. Ustedes se ponen el delantal sucio al volver a trabajar, después de ponerse el delantal tienen que lavarse las manos, porque es su herramienta de trabajo, está sucio, ustedes vinieron de afuera. Si ustedes se lavan las manos y después se tocan el delantal, se tocan la ropa, están contaminando las manos. ¿Ya? Es para que tengan consciente también que la ropa, el delantal, también uno tiene que lavarse las manos. La política de salud para los empleados. ¿Ya? Es muy importante no ir a trabajar enfermo. ¿Por qué? Porque no queremos enfermar a nuestros compañeros, no queremos enfermar a la comida y no nos queremos enfermar más aún. ¿Ya? Hay ciertos síntomas que ustedes tienen que decirle a su gerente, a su manager que están teniendo y no atender el trabajo con estos síntomas. ¿Ya? La idea es que si ustedes tienen algún tipo de vómito
o diarrea, la idea es quedarse en casa y quedarse fuera de trabajo por 24 horas, hasta, bueno, 24 horas sin síntomas, la verdad. ¿Ya? Así que la idea es tener un día completo, 24 horas sin síntomas antes de volver a trabajar. ¿Ya? Ictericia es cuando tienes los ojos y la piel amarillo, que es un problema al hígado, es relacionado a la hepatitis. Entonces, si estás teniendo la piel amarilla, los ojos amarillos, definitivamente es algo mucho más grave y tienes que quedarte fuera del trabajo. Lo mismo el tema del dolor de garganta con fiebre. A veces el dolor de garganta, la picazón puede ser alergia, puede ser algo estacional, pero ya cuando tenemos fiebre, ese es el indicio que realmente hay una enfermedad y tenemos que quedarnos en casa 24 horas sin síntomas, nota del médico, dependiendo realmente de cómo evolucionen tus síntomas. ¿Ya? Cuando trabajamos con cortes o heridas infectadas, también lo mismo. No podemos trabajar con cortes en nuestras manos, con infecciones en las manos. Si vas a trabajar con cortes en otras partes del cuerpo, lo importante es cubrirse adecuadamente para que no haya contaminación. Hay ciertas enfermedades que tienen que reportar al manager y el manager tiene que reportar al departamento de salud porque son altamente infecciosas, como el norovirus, la hepatitis, la salmonella, el E. coli, la shigella, esos que están ahí en el número 2, son enfermedades que si ustedes tienen que decirle a su manager y su manager tiene que hablar con nosotros para asegurarnos que estén todos dentro del protocolo de salud. ¿Ya? Queremos preocuparnos para que nadie más se enferme. Punto número 3, la limpieza y desinfección en eventos de vómito y diarrea. Normalmente si alguien tiene un evento de vómito o diarrea es una enfermedad intestinal, gastrointestinal, como norovirus, algo altamente infeccioso. Por eso que les estamos pidiendo a los establecimientos que tengan un procedimiento escrito para limpiar y desinfectar estos vómitos y diarreas. ¿Por qué? Porque no queremos que ustedes se enfermen. No queremos que nadie se enferme. Entonces esa es la idea de tener un procedimiento escrito, es que cualquier persona pueda reaccionar a estos eventos de vómito y diarrea de una forma segura. ¿Ya? Y al mismo tiempo la capacitación de empleados. Los empleados tienen que saber dónde está este procedimiento. El Departamento de Salud les va a preguntar ¿dónde está tu procedimiento de limpieza? Todos debemos saberlo, porque cualquiera de nosotros puede responder a ese evento de emergencia. ¿Ya? El kit de limpieza para fluidos corporales, la última línea ahí de número 3, no es requerido siempre y cuando tengas todos los elementos para limpiar esto, los elementos que están en tu procedimiento escrito, cloro, guantes, papel, bolsas, todas esas cosas. Si tienes un kit de limpieza obviamente va a ser mucho más fácil, te aseguras que está todo ahí, pero si no lo tienes, lo importante es tener todas las cosas que están en tu procedimiento de limpieza. ¿Ya? Y así lo que queremos evitar son los brotes. Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos enferman a 1 de cada 6 estadounidenses al año. Entonces, cualquiera de nosotros puede tener malas experiencias ahí con vómito y diarrea cuando uno viaja, cuando uno no se lava las manos. Realmente a veces no es culpa ni de uno, es realmente del ambiente. Por eso que lo que nosotros podemos hacer es lavarnos las manos. ¿Ya? También tenemos que hablar de excluir y restringir, de sacar a una persona completamente del establecimiento o de solamente hacer que trabaje sin comida. ¿Ya? Pero es muy importante que esos síntomas que le digan a su gerente y que no vayan a trabajar. Okay. La última de los 5 factores de riesgo son las fuentes aprobadas. Queremos asegurarnos que la comida que ustedes están trayendo al restaurante es una comida segura, una comida que ha sido inspeccionada. ¿Ya? Esa es la idea principal de la fuente aprobada. ¿Ya? No queremos cosas sin etiquetas, no queremos cosas no aprobadas, no inspeccionadas. ¿Cómo sabemos que un proveedor está aprobado? Hay una lista actualizada mensualmente en la página web donde ustedes pueden ver quiénes son los distribuidores autorizados. Lo mismo con el recibo. Cuando son compañías grandes normalmente tienen un recibo con el membrete, no es solamente un recibo hecho a mano como el ejemplo ahí. ¿Ya? Las etiquetas de los productos. Normalmente los productos aprobados tienen etiquetas que tienen por lo menos esos 5 elementos. Necesitamos el nombre común del producto, los ingredientes y alérgenos, la cantidad del producto y el nombre y dirección donde este producto fue hecho, ¿ya? Fabricante. Así que rápidamente hemos cubierto los 5 factores de riesgo principales. ¿Ya? En el tema de contaminación también les hablaba de la contaminación ambiental, cuando dejamos cajas de comida en el suelo, cuando dejamos utensilios que van a ser utilizados con comida, servilletas, cajas para llevar en el suelo, hay un riesgo de que se puedan contaminar del ambiente, ¿no? Del suelo, que haya un derrame. Entonces eso es parte también de la protección de la comida. ¿Ya?
Y eso más o menos hemos cubierto todo el material que tenía que cubrir hoy. Así que ahora lo demás va a ser preguntas, va a ser de ustedes. Vamos a hablar del examen de práctica, si lo pudieron tomar, para ver realmente dónde los puedo ayudar. ¿Okay?